Hoy vamos a hablar del campo magnético terrestre, ¿cierto? Vamos a intentar recrear el campo magnético pues, de la Tierra. Ya sabemos que el campo magnético de nuestra Tierra en algunos casos también es llamado campo geomagnético. Este campo se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. Si no sabían, les tiro el dato de que la vida tal cual como la conocemos hoy en día no podría existirse en el campo magnético de la Tierra, ya que este permite desviar las partículas ionizantes peligrosas del viento solar o los rayos cósmicos. Entonces, esto hace que los rayos solares no impacten tan fuertemente la Tierra. Entonces es de suma importancia. Entonces, para hacer el experimento o la demostración del día de hoy, vamos a utilizar una bola de icopor. Es dependiendo del tamaño pues, que ustedes vayan a utilizar el imán. El imán que yo utilicé para este ejercicio fue este imán. Pues como pueden ver, son dos, ¿cierto? Uno para cada pedacito. Entonces, ¿por qué utilicé este y por ejemplo no utilicé este? Al principio del experimento yo utilicé este, pero cuando intentaba hacer la demostración del campo magnético, no, no, no se reflejaba las líneas de campo. Luego yo me puse a pensar que era porque el imán era un imán circular. Entonces, por lo tanto, pues las partículas que yo necesitaba para recrear el campo magnético, pues no iban a tener como la orientación norte-sur que ya sabemos que tienen los imanes. Entonces decidí utilizar este, ¿cierto? Que al hacer así rectangular, pues ya sabemos que tenemos un polo norte y un polo sur, ¿cierto? Dependiendo pues, de su posición. También vamos a utilizar, tenemos esto es ralladura de hierro, ¿sí? Que ustedes pues la pueden conseguir en cualquier lugar donde, una metal mecánica donde hacen ventanas, así, es limadura de hierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la bola de icopor y la vamos a partir a la mitad, por toda la línea. ¿Qué debemos cuidar? Que no se salga ningún pedacito de la bola de icopor. ¿Por qué? Porque al luego querer unirla, pues al faltarle ese pedacito, entonces pues nos va a quedar como un huequito por donde se puede meter la limadura y esto pues nos dañaría como tal el experimento. Es algo muy complicado porque realmente sí suele suceder que se le salga el pedacito. Entonces pues con un bisturí muy cuidadosamente intentar hacerlo. Cuando ya tengan la bola de icopor partida a la mitad, le hacen un orificio. Este orificio me quedó así porque no miré bien como la posición original de la bola. Entonces me tocó como hacerlo de nuevo, ¿cierto? ¿Con qué fin hacemos esto? Para que los imanes se puedan introducir dentro de la bola. Entonces vemos que acá introducen, ¿cierto? Perfectamente. Y luego encima de este ponemos, buscando pues como y ponemos nuevamente el otro pedazo de la bola de icopor. Esta parte blanca es porque para de pronto que no se me fuera a desbaratar durante la prueba, le puse cinta. Entonces vamos entonces a hacer la práctica ya después de tener esto. Vamos entonces a pasar a hacer la práctica. Entonces así quedó nuestro planeta. Intenté pues dibujar como
el planeta Tierra. Entonces, vamos a tomar un vasito o un tarro, lo que ustedes deseen. En mi caso yo utilicé este vasito y le hice unos hoyitos por debajo, como para que fuera más fácil poner la limadura de hierro sobre la bola de icopor. Entonces vamos a ver cómo reacciona la limadura de hierro en el icopor, que vendría siendo pues nuestro planeta Tierra. Empezamos. Pero no sé si se logra captar que se empiezan a hacer las líneas de campo magnético. Entonces, como pueden observar, la limadura de hierro sobre el planeta, ¿cierto? Queda como parado. Y ya cuando empieza a hacer como el giro hacia la Tierra, entonces ellas ya se quedan acostaditas, pues ya se pegan mucho más a la bola de icopor, generando así las líneas de campo magnético terrestre. Si yo tomo la observar ya un poco más de limadura, porque pues la introducí en la bolsita, tengo limadura, y vemos como el campo se forma alrededor de la bola. Pues aquí vemos más limadura, y esto fue lo que salió pues cuando retiré la bola de la limadura de hierro, ¿no? Vemos las líneas de campo, vemos cómo se empiezan a unir, y como la limadura en las partes superiores o inferiores de la bola están paradas, como chuzuditas, digámoslo así, y ya en la mitad pues están un poco más acostadas. Aquí se puede como apreciar más claramente, un poco más claro, cómo sería el campo magnético alrededor de nuestra Tierra, o sea, nuestro campo magnético terrestre más específicamente. Nuestro segundo experimento va a ser el motor DC. El motor DC es más conocido como motor de corriente continua o motor de corriente directa. ¿Cómo funciona? Este motor genera el cambio de la energía eléctrica en energía mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético. Para esto vamos a necesitar una bobina, que en este caso esta va a ser nuestra bobina, digámoslo así, que es el que va a rotar gracias a el campo magnético al que va a ser expuesto y a la corriente eléctrica que le vamos a proporcionar. El campo magnético pues va a ser los imanes, y nuestra corriente directa puede ser una pila. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hacer el montaje y cuáles son los materiales que vamos a utilizar bien. El montaje que yo hice fue el siguiente. Tomé 2 pedacitos de alambre de cobre, del más gruesito, como pueden ver, y pues lo doblé con un alicate para hacerle estas orejitas, y las inserté en unos pedacitos de silicona que me encontré, y pues los pegué con cinta, ¿cierto? En la mitad puse los imanes. Como ya les había mostrado, uní las 2 pilas, y a cada lado le pegué un pedacito de alambre del más delgadito, con el que hicimos la bobina. La bobina deben de hacer muchos ensayos realmente, ¿sí? Estos fueron como los 3 que se salvaron.
porque no los desbaraté, pero realmente tuve que desbaratar muchas veces, hice varios montajes, por ejemplo con estos de acá, que son un poco más cortos, hice otro montaje. Entonces, pues los dos que más me funcionaron fueron estos dos, como para las varias prácticas que logré hacer, fueron estos dos. Entonces, pues ya les tocaría como ensayar bien el tema de qué tan grande, qué tan grueso. Por ejemplo, en un primer intento me había quedado muy grueso, con muchas vueltas, entonces quedaba muy pesado para que rotara. Entonces decidí como bajarla. La mayoría, pues cada uno más o menos tiene como máximo 3 vueltas, más o menos. Este es un poco más pequeño, intentar también a ver si funcionaba, pero pues este realmente fue el que menos me funcionó en la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos el montaje de la bobina? El montaje de la bobina lo vamos a hacer tomando algún objeto que tengamos en casa, pues circular. En este caso yo utilicé utilicé un labial para el más chiquito, utilicé también una pila dedo que es un poco más delgadita, también utilicé la circunferencia de la pila. Entonces, ¿cómo hacemos? Dejamos un pedazo del alambre, ¿cierto? Por fuera y empezamos a enrollar. Sencillo. Empezamos a enrollar, a enrollar, a enrollar, hasta que pues ustedes consideren que es como el grueso correcto y ya luego lo sacan y enrollan por lado y lado, ¿no? Para que esto quede así, dejándole pues los pedacitos que ya vimos que se le deja de lado y lado. Debe de quedar lo más circular posible, así